Atención, esto es Radio Zapata, la voz oficial del Frente Suroriental del EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Compañeros, en estos momentos vamos a dar a conocer al pueblo de México la declaración de guerra. Hoy se inició la guerra, la revolución, aquí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El 1 de enero de 1994 dio el primer acto público el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Fue la ocupación de 6 ciudades en Chiapas, entre las cuales San Cristóbal de las Casas fue la mayor. Con esto empezó lo que se dio a conocer como el levantamiento zapatista. En estos primeros días los rebeldes enmascarados, prácticamente todos indígenas, explicaban sus demandas: trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. A su cabeza estaba la Comandancia General, compuesta por indígenas de la región, pero fue el vocero mestizo, el elocuente subcomandante Marcos, quien se convertiría en el más conocido de sus líderes. Al momento de su aparición pública, el ejército zapatista tenía presencia sobre todo en las cañadas de la selva lacandona y regiones adjuntas. Pero sus bases de apoyo, que era como se conocía la población civil que apoyaba el ejército zapatista, se extendía también a otras regiones. La gran mayoría de los integrantes del movimiento rebelde, tanto en su estructura militar como en su base civil, eran y son indígenas, provenientes de las distintas etnias mayas presentes en Chiapas. Tzotzil, Celta, Tojolabab y Chol habían pasado por años de preparación en la clandestinidad, de entrenamiento y formación política. Si bien su existencia no era un secreto, el inicio de la guerra tomó a México y al mundo por sorpresa. Somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se sumen a este llamado como el único camino para no morir de hambre ante la ambición insaciable de una dictadura de más de 70 años, encabezada de una camarilla de traidores que representan a los grupos más conservadores y vendepatrias. Una región del estado de Chiapas ha sido afectada por la violencia. Profesionales de la violencia, nacionales y un grupo extranjero, ajenos a los esfuerzos de la sociedad chiapaneca, asestaron un doloroso golpe a una zona de ese estado y al corazón de todos los mexicanos. Este no es un alzamiento indígena, sino la acción de ese grupo violento, armado en contra de la tranquilidad de las comunidades, la paz pública y las instituciones de gobierno. Es una acción en contra del interés nacional. Este grupo armado está en contra de México. El conflicto inicial con el gobierno. La respuesta del ejército mexicano al levantamiento fue rápida. A la llegada del ejército, los rebeldes se replegaron en la selva, pero en Ocosingo se dio un sangriento combate, donde perdieron la vida más de 100 zapatistas. La etapa de enfrentamiento militar del conflicto concluyó formalmente el 12 de enero, cuando el entonces presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari decretó un cese al fuego. En respuesta a las movilizaciones nacionales e internacionales, desde entonces se ha desarrollado en Chiapas lo que muchos observadores han calificado como una guerra de baja intensidad. Uno de los episodios más dramáticos fue lo que se conoció como la masacre de Atzeal, el 22 de diciembre de 1997, cuando un grupo de paramilitares asesinó prácticamente bajo los ojos de las fuerzas policíacas a 45 personas indígenas, hombres, mujeres y niños, refugiadas en una ermita en Acteal, municipio de Chenaloc. El primer intento de diálogo entre las partes en el conflicto, el ejército zapatista y el gobierno mexicano, se dio en la primavera de 1994, el llamado Diálogo de la Catedral, pero no fue exitoso. El diálogo se reanudó en 1995, después de la formación de una comisión que representaba al gobierno federal, la Comisión de la Concordia y la Pacificación.
Se acordaron pláticas a través de varias mesas al llevarse a cabo en San Andrés La Zárriga. Empezaron con la que se trataba de los derechos y la cultura de los indígenas. Dichas pláticas terminaron en la firma de los Acuerdos de San Andrés, en febrero de 1996. Tal firma levantó las esperanzas para la resolución del conflicto. Sin embargo, cuando el gobierno mexicano se negó a aceptar la propuesta de reforma constitucional basada en los acuerdos, el proceso de paz entró en una profunda crisis. Las relaciones sociales en Chiapas se descompusieron gravemente. Después del drama actual a finales de 1997, los años que siguieron estuvieron marcados por represiones hacia los zapatistas y un creciente antagonismo entre los zapatistas y sus adversarios de campo. Hubo una creciente actividad en grupos paramilitares y posiblemente apoyados por el ejército mexicano. ¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional! ¡Viva! ¡Fueran los soldados federales aquí en Holnacho! ¡Fuera! ¡Holnacho no es cuartel! ¡Fuera ejército de él! ¡Holnacho! ¡Fuera cuartel! ¡Fuera ejército de él! Un segundo momento de esperanza surgió en la elección de Vicente Fox y su promesa de enviar la propuesta de reforma constitucional al Congreso mexicano. Este episodio, sin embargo, también terminó en una gran decepción. En la primavera de 2001, cientos de milicianos y algunos comandantes recorrieron varios estados del país, como parte de una marcha para exigir que se incluyeran en la Constitución los acuerdos de San Andrés y la Ráizar. Se trata de un pacto negociado entre el gobierno federal y la comandancia del ejército zapatista, donde se reconoce la autonomía completa de los pueblos originarios. Comandantes zapatistas hablaron en la tribuna de la Cámara de Diputados para demandar que se cumpliera el compromiso. Pero el Senado de la República aprobó una ley que no contenía todo lo negociado en 1996, cuando se firmaron los acuerdos. Tras la promulgación de la Ley de la Cultura y los Derechos Indígenas, el ejército zapatista dijo que fue traicionado, y desde entonces se mantiene en un territorio en la parte de las regiones de los altos de las selvas lacandonas de Chiapas. Actualidad. La lucha zapatista continúa, exigiendo el reconocimiento de los derechos y la cultura de los pueblos indígenas del país. Desde 2011 a 2018, los pueblos zapatistas siguen avanzando. Tienen su autogobierno, tienen su autonomía y a pesar de todo, siguen en su lucha para que se les reconozca como sujetos de derecho público, y no solamente como un movimiento social o de folclore. A 26 años, la lucha zapatista continúa.
Si en un principio estaban en contra de participar políticamente, en la campaña de 2018 participaron impulsando la candidatura de Marichuy. Libres. A pesar de que esta no ganó, este indígena náhuatl hizo nuevamente la tarea de los zapatistas. Uno de los Recordar que los pasos pueblos que vamos a indígenas llevar en hacia México adelante. existen. Exigen que el gobierno de Andrés Manuel López Gracias Obrador porque están retome aquí los acuerdos de presentes, San Andrés y reforme la apoyando, Constitución ya para que que los esto es pueblos indígenas de una México propuesta sean colectiva reconocidos como de sujetos de derecho público. Y lo que quiero iniciar diciendo que para lograr este primer paso nos pusieron muchas trabas. Nos quisieron tratar como de la alta, de los que se rigen allá arriba. Si bien el ejército zapatista nunca entregó formalmente las armas y mantiene la posibilidad de volver a ellas como un último recurso, anteriormente habían mencionado que la violencia es lo último que necesita México debido a las guerras contra los estupefacientes. Pero no se descarta la posibilidad de que vuelva y se vuelva a generar la escalada de violencia similar o superior a la ya acontecida años atrás. La resolución del conflicto. La lucha de los zapatistas es en esencia por el control del territorio. El ejército zapatista rememora su nombre de Emiliano Zapata, uno de los principales héroes de la Revolución Mexicana de 1910, quien acuñó el lema Tierra y Libertad. Para los zapatistas, el territorio equivale a un lugar donde reproducir su cultura y donde desarrollar un modelo económico y de vida alternativo al capitalismo y al occidental. En la actualidad está en desarrollo un subproyecto autónomo en tierras recuperadas y en tierras de propiedades indígenas que se sumaron al movimiento. Afirman que no van a ser ellos quienes retomen la vía armada y que solo lo harán en caso de sufrir una agresión. Si ambos poderes defienden el respeto de los derechos humanos individuales y colectivos, ese podría ser un punto de partida para llegar a un entendimiento y avanzar hacia un acuerdo de paz. El gobierno no debe responder a manifestaciones pacíficas mediante el recurso de la violencia, ni viceversa. Ambos grupos enfrentados deben trabajar con la mirada puesta en la reconciliación. Las culturas prehispánicas representan una riqueza para el país y no una amenaza. En Chiapas se está ensayando algo diferente, un modelo de vida alternativo que no se debe dejar de estudiar. En la actualidad, el zapatismo cuenta con un contexto internacional favorable en su causa. El éxito del mismo está en su mayor acercamiento a los intereses del pueblo y de los valores que promuevan. Es necesario avanzar entre todos en la construcción de un mundo donde la política deje de ser una razón por la cual matar o morir. Para ello es necesario favorecer el diálogo y la negociación, así como visualizarnos como una comunidad global que colabora y mejora de manera conjunta, es decir, combatir entre todas la violencia estructural imperfecta del sistema y promover un empoderarismo pacifista.